Hola, hola. En este vídeo voy a hablar de tres libros que, si bien no conforman una trilogía, ya que fueron escritos por tres autores diferentes e incluso en épocas diferentes, sí que conforman una tríada de obras con la temática común de un mundo distópico, en el que cada protagonista debe vivir de acuerdo con las reglas impuestas en esa sociedad específica, que es lo habitual, lógicamente, pero como veremos en este caso las reglas son bastante particulares. Las obras de las que voy a hablar en este vídeo son las siguientes: 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit 451. Empiezo por el más conocido de los tres, que es 1984. Este libro fue escrito en 1949 por George Orwell, un novelista británico que fue, además de novelista, también un ensayista destacado, periodista y crítico literario, y que, entre otras cosas, en su momento se manifestó contra el imperialismo británico. También se le conoce por su otra famosísima obra, Rebelión en la Granja, en la que los animales se rebelan contra los humanos que les tienen cautivos para instaurar un pretendido régimen igualitario, pero que acaba siendo peor que el anterior cuando los instigadores de dicha revolución acaban erigiéndose en dictadores de la granja ellos mismos. Esta obra se entiende como una crítica al régimen comunista de Stalin en Rusia, vigente en la época en la que se escribió el libro. 1984, considerado asimismo una crítica a los totalitarismos, tiene como protagonista a un señor llamado Winston Smith, que vive en un mundo distópico llamado Oceanía, en la sociedad, en aquel momento futura, de 1984, de ahí el título del libro. Sí, parece que Orwell pensaba que, en lugar de dedicarse a la movida madrileña, la gente de los 80 tendría que tratar de subsistir en una sociedad hipervigilada, con cámaras en cada rincón, incluidas las casas en las que vivían las personas, como una especie de gran hermano, vaya. De hecho, la idea para ese reality salió de este libro, basándose en un personaje del mismo, el máximo dirigente del partido, que es como se llama el gobierno, ya que con tanta vigilancia se entiende que puede otear todo lo que hace la gente en su vida pública y privada. Volviendo a nuestro protagonista, Winston, pues este hombre trabaja para el gobierno al que aborrece en secreto, concretamente en el Ministerio de la Verdad, que se encarga, curiosamente, de reescribir el pasado para que se amolde a los intereses del gobierno totalitario. Huelga decir que no se admite ningún tipo de disidencia, y de hecho dentro de la programación televisiva cada día hay una parte llamada Los 2 minutos del odio, dedicados a vapulear a los disidentes y enemigos del régimen, por tanto, con Goldstein, antiguo dirigente y ahora disidente en paradero desconocido, como estrella principal. También existe un nuevo lenguaje o neolengua que introduce términos y conceptos que le vienen bien al sistema de gobierno actual, en contraposición al viejo lenguaje que se usaba antes de la existencia de este gobierno. Y hay consignas bastante peculiares escritas en las monedas, como que la guerra es paz, la libertad es esclavitud, etc., para adoctrinar al pueblo y que se sientan contentos de la situación en la que están, que en realidad es bastante chunga, claro. Entre otras cosas peculiares, también existe un ministerio del amor en el que, como su propio nombre indica, se tortura a la gente. Todo bastante particular, vaya. El tema se complica cuando Winston empieza un idilio clandestino con una compañera de trabajo llamada Julia, de quien en principio desconfía realmente, ya que piensa que puede pertenecer a la llamada policía del pensamiento, encargada de desenmascarar y detener a los disidentes. Por otro lado, también empieza a relacionarse con O'Brien, un componente del partido interior, que son los que conforman la clase dirigente, ya que, debido a su peculiar forma de ser y de actuar, piensa que puede ser que sea de los suyos y que odie secretamente e internamente al partido al que oficialmente sirve con fervor. Más adelante, después de varias aventuras y desventuras y de que Winston y Julia sean arrestados como sospechosos de disidencia, se comprobará si esta esperanza se corresponde con la realidad. Ahí lo dejo. No contaré mucho más porque no quiero spoilear el libro, pero sí comentaré que hay un fragmento que a mí particularmente me parece el momento culminante de la obra. En él, una de las personas que interactúa con Winston durante su cautiverio le dice, entre otras muchas cosas, y hablando de por qué el gobierno es como es y hace lo que hace, que no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que se monta una revolución para establecer una dictadura, así como que el poder es el fin, no el medio, y que el fin del poder es el poder en sí mismo. Es decir, que habitualmente aquellos que proclaman que quieren derrocar el régimen establecido para instaurar uno mejor para la población, lo que hacen es usar dicha revolución como excusa para asentarse en el poder ellos mismos y poder disfrutar de los privilegios asociados. Creo que a todos se nos puede venir algún ejemplo a la cabeza.
En conclusión, creo que este libro es extremadamente interesante. Es una joya literaria y, en concreto, todo un referente dentro de la literatura distópica. Pasamos ahora a hablar del siguiente libro, Un mundo feliz. Este libro fue escrito en 1932 por Aldous Huxley, otro británico, autor de diversos tipos de relatos, además de filósofo, que fue muy crítico con las diversas normas y convenciones sociales, incluyendo la explotación de la clase obrera por los propietarios de los medios de producción. En Un mundo feliz, la historia se desarrolla en un mundo futurista, el Estado mundial, que es un sistema de castas, en el año 632 después de Ford. Ford fue el creador del exitoso modelo T de automóvil a principios del siglo XX de nuestra era. Es relevante remarcar que dicho modelo T fue el primero en ser fabricado mediante un modelo de producción en masa. Todo esto ya nos lleva a pensar que este mundo idolatra la industrialización y todo lo que ello conlleva, y de hecho lo lleva a las últimas consecuencias, ya que también se aplican los principios de producción en cadena a la reproducción humana. De forma que no se permite tener hijos de forma natural, sino que estos se producen en una especie de laboratorios, con la ayuda de la ingeniería genética para que salgan como ellos quieren. Y los niños no tienen una familia ni nada por el estilo, sino que se crían siendo condicionados desde que nacen para que sean células del Estado mundial, cumpliendo con las obligaciones que se les imponen según el rol que se les ha predestinado a tener y sin tener el derecho a tener opiniones propias, por supuesto. De hecho, uno de los elementos usados para que no se planteen nada ni tengan ningún tipo de inquietud son unas pastillas que les proporcionan una sensación de felicidad ficticia que les hace sentirse cómodos con la existencia insustancial que llevan, privados de relaciones humanas reales, entre otras cosas. Es decir, son como robots que cumplen con su obligación de forma aséptica y ya. Sí sigue habiendo algunas personas que mantienen el estilo de vida que nosotros consideramos normal, pero están separados del Estado mundial por medio de unas vallas electrificadas y viven en unas reservas. Son considerados y llamados salvajes, de forma que son seres totalmente marginales. Por supuesto, nuestro protagonista, Bernard Marx, me da que el apellido no es casual, es alguien que, a pesar del adoctrinamiento sufrido desde la infancia y de las pastillas y eso, sí alberga pensamientos subversivos. Si no, no habría libro. De forma que llega a salir de los límites del Estado mundial y a entrar en contacto con los salvajes y empieza a comprender todo aquello de lo que se les está privando en su mundo ideal. Aquí lo dejo para no hacer más spoiler, de forma que pasamos al siguiente libro. El último libro es Fahrenheit 451, que como dato anecdótico cabe reseñar que es la temperatura a la que arde el papel. Se correspondería con unos 233 grados centígrados. Fue escrito en 1996, lo que lo hace el más reciente de los tres, y su autor fue Ray Bradbury, quien fue un escritor estadounidense de género fantástico, terror y ciencia ficción. Es conocido también por su obra Crónicas marcianas, que dio nombre a un late show español que los que ya tenemos una edad conocemos bien. En este caso nos encontramos en un mundo en el que leer libros está prohibido, porque la diversidad de ideas que se podría encontrar en ellos atentarían contra las consignas y el pensamiento único establecidos. Hay unos bomberos que se dedican a una actividad un tanto inusual, ya que se dedican a investigar y eliminar a quien conserva libros y los lee, además de quemar sus casas y los libros contenidos en ella, claro está. La información que se supone que los ciudadanos deben recibir se les proporciona por medio de pantallas que están puestas por todos lados, así como por auriculares que emiten las noticias que le interesa divulgar al régimen. El protagonista, que en este caso se llama Montag, es un bombero que, a pesar del adoctrinamiento recibido y de su actividad profesional, se plantea si es feliz con ese modo de vida, particularmente después de que una de las personas cuya casa y libros han sido quemados se haya inmolado junto con ellos. Entonces él decide llevarse un libro que se salva de la quema y empieza a leerlo. Y después de que su jefe, que sospecha lo que está haciendo, le advierta de los peligros de la diversidad de ideas, entre otros sucesos, él se acaba uniendo a un grupo de rebeldes que memorizan los libros para que no se pierda su saber. Ya hasta ahí puedo leer, nunca mejor dicho. Creo que este, de todas formas, es el que menos me gustó de los tres. Es mi opinión particular y cada uno debe formarse su propia opinión, por supuesto, pero yo creo que los otros dos son bastante más interesantes y tienen más chicha. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, así que ya sabes, si te ha gustado, dale al botoncito de like y suscríbete y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!